Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes. Como siempre, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por sintonizarnos a esta hora de la mañana. Hoy lunes, como siempre, les invito siempre a seguir motivados. Por supuesto, a poder colocar todas sus actividades, todas sus metas sobre la base del optimismo que nos distingue como salvadoreños y por supuesto también poner a Dios como en el centro de sus actividades. Así es que desde ya, pues bienvenidos a nuestra edición de este lunes 27 de agosto de 2018. Quiero darle la más cordial bienvenida al presidente de la ANEP, Luis Cardenal, con quien vamos a hablar sobre temas muy importantes de coyuntura. Gracias por acompañarnos, presidente. Muchísimas gracias, Ernesto. Muy buenos días a los estimados televidentes. Qué bueno estar acá esta mañana para poder conocer, desde luego, todos aquellos aspectos que están rodeando el tema del establecimiento de relaciones con China Popular, la República Popular de China, y nuestro país, sobre todo porque a la base de los resultados que se han tenido de la cooperación y del Tratado de Libre Comercio con China-Taiwán, de alguna manera hay muchas expectativas sobre la base de que qué es lo que podemos tener de bien ahora que establecemos con la República Popular de China este acercamiento. Se trata de la segunda o quizás la primera economía del mundo con la cual estaría el país entrando en estas relaciones. Creo que es importante conocer eso. Así es que desde ya pues les invito a ustedes a que participen. Recuerden @diálogo21, Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que ustedes puedan también participar. A ver, ¿cómo examina la gremial que usted representa, Luis, el tema de estas relaciones que se han establecido ahora y anunciadas por el gobierno con China Popular? Bueno, hay como varios aspectos. En primer lugar, nosotros jamás vamos a estar en contra de que se atraiga inversión como un primer paso para generar empleo y desarrollo para los salvadoreños. Ahora, hay inversiones de inversiones y habrá que analizar si la inversión que propone atraer China es la inversión que el país quiere y que el país necesita y que va a dar los beneficios que los salvadoreños esperamos de las inversiones extranjeras. Y voy a dar un ejemplo para aclarar. Por ejemplo, en turismo, si queremos hacer un desarrollo turístico y llamamos a las inversiones, podemos llamar a alguien que venga a invertir en un hotel, alguien que venga a traer una flota de buses para mover gente y ser tour operador. Pero nos interesa una inversión de alguien que venga a abrir centros nocturnos donde van a explotar las necesidades de las mujeres, o como existe en algunos países, nos interesa el turismo, la inversión para el turismo sexual, pues obviamente no, ¿verdad? Entonces, la inversión, por ser inversión, no necesariamente significa que es algo bueno para el país. Y eso es lo que tenemos que asegurarnos antes. Que no sea ese tipo de negocio. Que no sea una inversión que va a resultar dañina para el país, que no va a generar empleo y que nos va a poder poner en una situación de compromiso que después lo vayamos a lamentar. Hay que entrar a cualquier relación, como cuando uno entra a cualquier sociedad de negocios y todo, con los ojos bien abiertos. Y esto me lleva al segundo punto. Y es la forma en la que esto se ha hecho. Se ha hecho de forma oscura, apresurada, a las espaldas de la población. No se nos ha explicado qué es lo que se pretende, ni qué es lo que se ha pactado, ni qué es lo que vamos a dar nosotros, ni qué es lo que vamos a recibir por parte de ellos. Y al mismo tiempo que se hace de esta manera, se trata de una forma, creo yo, penosa, a nuestros amigos de hace 85 años que siempre han estado con nosotros en momentos difíciles, como ha sido la República de Taiwán, y se les da prácticamente una patada de un día para otro y se les corta todo tipo de relación, no solo diplomática, sino también comercial, donde se está abandonando los tratados de libre comercio. Y para agravar más la situación, resulta que las declaraciones que da el ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, en donde ahora ya ha sido hasta ratificado por un par de diputados de la Asamblea de Taiwán, donde dice, miren, El Salvador nos pidió cantidades exorbitantes de dinero para mantener nosotros abierta la relación.
y nos pidió dinero para el puerto, para otras cosas y para la campaña electoral, lo cual obviamente es ilegal, es inmoral. ¿Y cómo queda El Salvador a través de la representación que tenemos en el gobierno ante unas declaraciones o unas acusaciones tan graves? Quedamos como chantajistas, que nuestra mitad depende del dinero que nos den, que nosotros exigimos para mantener una relación diplomática, exigimos plata, y es muy similar a lo que hacen los mareros en la calle. Entonces, todo esto siembra más dudas que respuestas. Y si le sumamos, y con esto concluyo, Ernesto, pero quiero dejarlo bien claro, y si sumamos a que sorpresiva y casualmente hace un par de meses empezamos nosotros a escuchar que hoy sí, después de 9 años, íbamos a tener una concesión del puerto de la Unión, y que además de eso, hoy sí, después de propuestas que se hicieron anteriormente que no fueron escuchadas, hoy vamos a tener unas zonas económicas especiales alrededor del puerto de la Unión, enfrente de toda la costa de la zona oriental del país, que se le iba a dar a futuros inversionistas. Y cuando leemos la ley, nos damos cuenta que esa zona económica especial excluye a los salvadoreños y que pone unos requisitos como hechos a la medida para que venga un inversionista chino a aprovecharse de esto. Y no un salvadoreño. No, si es que la ley, y aquí la tengo, la ley dice entre sus exclusiones que cualquier persona que haya recibido algún otro beneficio por parte del Estado, como pudiera ser alguien que esté involucrado en algún negocio de turismo y se haya puesto bajo la ley de turismo, no puede accesar a eso. La inversión mínima es de $20 millones, pero además dice, entre una de las inhibiciones, y creo que esto es bien importante que le pongamos atención, dice que cualquier persona que haya pagado impuestos, ya sea a nivel personal o a través de sus acciones en cualquier empresa, en cualquier momento, y sean impuestos al Estado, que incluyen los impuestos municipales, esas personas están excluidas de participar de los beneficios de la ley. ¿Qué significa? Que cualquier salvadoreño no puede participar en la ley. Es como que si dijéramos, señores, los invito a mi casa, vengan a mi país, vengan a mi casa. Y cuando entran a mi casa, estos señores pues llevan con derecho a meterse a mi dormitorio, a acostarse en mi cama y no me dejan entrar, ni a mi cuarto a cambiarme la ropa. Entonces, ese es el tipo de inversiones que queremos, con un mínimo de $20 millones. ¿Quién de ustedes, estimados televidentes, puede o conoce a alguien que pueda hacer una inversión inicial de $20 millones para poder tener acceso a estas zonas económicas especiales? Y esto es suponiendo que no tuviera las inhabilidades que la misma ley le pone. Entonces, viendo las cosas así, y que en política no hay casualidades, si esta relación o apertura de relación diplomática, que no sabemos lo que se ha prometido, lo que se ha ofrecido, ni lo que vamos a recibir, y sí estamos sacando del país a alguien que sí ya sabemos lo que nos daba, ya sabemos el tipo de relación que teníamos, y ya estaba en programas hasta de becas, y ya no digamos de programas de desarrollo agrícola en zonas importantes para el país, pues aquí lo que sucede es que quedamos con muchísimos más temores y dudas que respuestas. Por lo tanto, no podemos nosotros sumarnos a felicitar al gobierno ni a aplaudir de que aquí se hayan abierto relaciones con la República Popular de China. Bueno, el gobierno sostiene que en el caso muy en particular, la concesión del puerto de la Unión Centroamericana es un portafolio abierto para que toda empresa, cualquier país, de cualquier país, pueda participar y no necesariamente de China. ¿Es esto de alguna manera contrastante con una versión en la que puede dejarse la sospecha de que eso es mentira? Con tristeza, como salvadoreño voy a decir esto. Ernesto, ¿y usted le puede creer a lo que le dice el gobierno, a un funcionario de gobierno? Usted puede meter sus manos al fuego. Se supone que para eso gobiernan, ¿no? Porque Se supone que gobiernan para buscar el bienestar común, ¿verdad?
Pero aquí se ha visto a través de los 9 años que lo que han buscado es el bienestar ideológico o el bienestar partidario o el bienestar personal en muchas de las decisiones que han tomado y no han buscado el bienestar de la población y lo manifiestan a cada rato. Y cada vez que dan declaraciones, la mayor, no voy a decir la mayor parte porque no quiero exagerar, pero muchísimas de las veces no nos hablan con la verdad, no nos dicen las cosas como son, porque no se nos dijo de que estaban planeando esto, porque no se habló y se analizó de que esta decisión se iba a tomar, porque no nos enseñan no el documento que se firmó abriendo las relaciones, sino lo que está detrás del documento. O sea, ¿a qué nos comprometimos nosotros? ¿Qué van a hacer los chinos para estas relaciones? ¿Qué vamos a recibir? Porque lo que recibíamos de Taiwán va para afuera, pero lo que vamos a recibir de China, pues eso todavía no se sabe. A ver, un comparativo de comercial en estadísticas muestra de que es bien mínima las relaciones comerciales que se tienen con China-Taiwán y que la expectativa, hablo de expectativa, con el caso de China Popular, serían casi triplicadas, ¿no? No, sí, yo por eso inicié diciendo que yo establecer relaciones, ver los pros y los cons, ver las cifras, conocer las condiciones. Yo no me puedo oponer a eso, pero la forma en la que se hizo no es la mejor forma, no es una forma que le da a uno garantías. Ahora, ya relaciones comerciales con China teníamos. Taiwán no nos decía, no comercien con China, no importen de China. Ya estábamos haciendo negocios. Bueno, de hecho, gran parte del negocio que hacen empresarios en el país es producto chino, ¿no? Sí, y Taiwán nunca lo quitó. O sea, eso ya se hacía. No es algo extra que vamos a recibir, es algo que ya estaba. Pero lo que sí es seguro que vamos a dejar de hacer y de recibir es lo que hacíamos con China-Taiwán, solo para darle un ejemplo. Sí. Con Taiwán se exportan cerca de 100.000 toneladas de azúcar, que representa entre 40 y 50 millones de dólares a través de un tratado de libre comercio. Eso se pierde. El tratado de libre comercio que tenemos con China se termina en 6 meses. ¿A qué me refiero con cierto cinismo para hacer las cosas? Comentaba el presidente de la Cámara de Comercio e Industria que hace 2 meses fueron convocados por PROESA, entidad gubernamental, para que se conformara una delegación para ir a abrir mercados a Taiwán, hace 2 meses. Y entonces se llevaron a un montón de empresarios que invirtieron tiempo, recursos, dinero para ir a Taiwán a abrir mercado, a vender productos, a comprar productos, y pareciera que hace 2 meses ya sabía el gobierno que se iban a romper las relaciones. Allá se les hizo perder el tiempo a los empresarios taiwaneses, que siempre reciben con gran generosidad a los visitantes y a las personas que invitan, y después, 2 meses después, se rompen relaciones sin decir agua va. Y se hizo a esta gente viajar, perder el tiempo, perder dinero, ilusiones de que iban a hacer nuevos negocios con la República de Taiwán. Esa manera de actuar, esa manera de hacer las cosas no es la más conveniente ni es la más idónea. A ver, ahí tengo una estadística en barra que destaca el nivel de exportaciones salvadoreñas que hemos tenido hacia Taiwán. Y cuando se hace este comparativo, insisto, con la expectativa de cómo domina el mercado de las importaciones y exportaciones o el flujo comercial China Popular, es de alguna manera todo lo contrario, o mejor dicho, supera esa expectativa. Decía uno de los dirigentes del FMLN, por cierto, el diputado Jorge Chafik Handal, decía que en el caso no solo de China y de otros países que puedan estar interesados en invertir en los municipios que se han sido identificados en el oriente del país para poder desarrollar lo que son las zonas económicas especiales, estamos hablando de una proyección de casi 5.000 billones de dólares en cuestión de 5 a 6 años. No sé si realmente esa es una
digamos, proyección bastante. Dios lo oiga al diputado Ándalo, ojalá sea verdad. Porque son 26 municipios los que se han identificado para poder ser beneficiados. Ojalá sea verdad, pero nosotros hemos estado en estos últimos días hablando acerca de quienes pudieran estar interesados en participar en la concesión del puerto de la Unión, y hemos hablado con empresas norteamericanas, con empresas o con representantes de empresas japonesas, etcétera, y pareciera que así como están las cosas, no hay interesados en invertir en el puerto de la Unión, y la manera en la cual se está redactando la ley de concesión requiere un análisis más profundo, porque pudiera ser nuevamente, como dije anteriormente, que se esté haciendo una ley a la medida de las necesidades de una empresa china. ¿Qué sucede, digamos, con las empresas chinas? Basado en la experiencia, de otros lugares. Yo no me gusta hablar sin saber, estoy educándome cada vez más, estoy leyendo este libro que quien hable inglés, no sé si lo han traducido al español, se los recomiendo, que habla, digamos, del avance que tiene China a nivel global para convertirse en una potencia hegemónica. Las experiencias que hay es que China, a diferencia de otros países, ellos prestan el dinero, invierten en condiciones sumamente favorables para ellos y además no dejan todos los beneficios que una inversión normal deja en un país. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, voy a darles el ejemplo de lo que sucedió en Costa Rica. Costa Rica abrió relaciones con China y les ofrecieron, y ahí se sabía, que les iban a construir un estadio de fútbol gratis y que después los chinos también iban a participar en un puerto en la parte de las aguas del Caribe, e iban también a construir una carretera de más o menos 107 kilómetros por un monto de 400 millones, en el cual ellos lo que iban a dar es el financiamiento, y además una estación de refinería de petróleo. De las 4 cosas que iban a hacer, solo se hizo el estadio. Y cuando se estaba haciendo el estadio, nosotros conversamos con la Casalco de allá, la Cámara de Construcción, y nos dicen, mire, fíjese que aquí vinieron los chinos y ellos hicieron los planos, no hubo trabajo para arquitectos, ingenieros, etcétera. Vinieron ellos y trajeron sus empresas constructoras, no hubo negocio para las constructoras costarricenses. Vinieron ellos y trajeron los materiales, no hubo negocios para la gente que vende materiales de construcción. Y lo peor, trajeron a su gente. Y los que construyeron el estadio eran chinos. Y nos cuentan, miren, los chinos no les pagaban ni la mitad del salario mínimo. Los tenían durmiendo en un cuarto que entraban a dormir unos y cuando se levantaban salían y entraban a dormir otros al mismo cuarto. Les daban hasta la comida que traían de China. Claro, nadie se iba a quejar porque el estadio era regalado. Y es un estadio de fútbol y todo el mundo quiere tener un estadio nuevo de fútbol, ¿verdad? Pero ¿qué beneficios? Digamos, el regalado está bien, pero si eso hubiera sido un préstamo o eso hubiera sido una inversión que se hizo ahí para construir el estadio y los chinos ganaron, ¿qué beneficios adicionales le dejó al país esa inversión? ¿Más empleo? No. Y aquí dentro de la ley de las zonas económicas especiales se habla, según el Código de Trabajo, que 20%, 80% tienen que ser salvadoreños. Pero en esta ley ese requisito se flexibiliza y se dice de que esto puede cambiar y puede ampliarse. ¿Qué significa eso en base a cómo funcionan los chinos en otros lugares? Bueno, que probablemente aquí lo que vamos a tener, en vez de empleos para los salvadoreños, es empleo para un montón de chinos que van a venir. A ver, hay de enfoques a enfoques, estudios a estudios, que dicen que esa relación que ya tienen 8 años en Costa Rica, China, al hacer un balance de todas las actividades que incluyen el tema comercial, inversión, turismo, etcétera, de alguna manera muestran que la mayoría de las variables que se tienen reflejan un comportamiento positivo de crecimiento, pero bueno, eso es lo que está ahí a la mano. Veámoslo un poquito más pragmático, qué es lo que pasa en el país.
Un poco aclarando la situación, decía la cónsul suramericana que estuvo en el marco del anuncio que hiciera el gobierno salvadoreño, que de alguna manera las relaciones con El Salvador forman parte de un interés por querer colocar desde luego nuevas inversiones bajo ninguna condición económica y detrás de esto ninguna que tenga que ver como moneda de cambio, decía la señora Yan Hum, así, cónsul general de China. Esto es lo que se maneja hoy en día, pero bueno, entremos un poquito más al punto, digamos, como crítico de esto que se ha mencionado. A tan solo, ¿qué? 9 meses de concluir y se hace este tipo de cambio de relaciones que tiene todo el derecho cualquier gobierno de hacerla, presidente Janet. Legalmente ellos están en todo su derecho, ellos son los que representan la política exterior del país y eso no se cuestiona, pero como bien usted señala, lo que sí se cuestiona es el timing. Han tenido casi 10 años para hacerlo y deberían de haberlo hecho. Si eso es lo que ellos querían hacer, lo deberían de haber hecho al comienzo de su mandato, o del comienzo del mandato del expresidente Funes, o al comienzo del mandato del presidente Sánchez Serén. Ahí deberían de haberlo hecho. ¿Han hecho ustedes una Pero el encuesta timing que se hace, ¿sí? no es el idóneo, no es el adecuado. Y vuelvo e insisto, Ernesto, nosotros, por eso partí diciendo esto, nosotros no es que nos opongamos a la inversión, lo que nos oponemos es a que las cosas se hagan debajo de la mesa y que se hagan de manera oscura y que no nos digan qué es lo que se ha pactado, cuáles son las condiciones en las que nos hemos comprometido y cuáles son lo que supuestamente van a hacer los chinos. Okay. Eso es lo demanda claridad del gobierno para decir, bueno, claridad. Como interesados, actores importantes en el mercado, que sin duda alguna tienen que ver mucho con la relación, necesitan saber cuáles son los términos en los que se ha hecho esta negociación. Necesitamos saber eso y necesitamos además que en otros aspectos también se aclare, porque hay demasiadas casualidades que no son casualidades en política y que además mandan un mensaje preocupante de que aquí se está cocinando algo que a lo mejor no nos conviene. Y por lo general, cuando las cosas son buenas, se hacen a la luz del día, enfrente de la mesa. Cuando el gobierno ha hecho una cosa buena, gasta decenas de miles de dólares en sacar publicaciones, ponerlo en los periódicos, hacer anuncios, etc. ¿Y por qué con esto no se ha hecho? ¿Por qué no explican? ¿Por qué no dicen las cosas como son? Bueno, pues entonces eso le da a uno una sensación de intranquilidad y lo hace pensar que quizás aquí hay gato encerrado. Y eso es lo que no quisiéramos nosotros, que con tantos problemas que tiene este país, con tantas cosas que suceden, de repente vamos a encontrarnos con una sorpresa que no nos esperábamos. Y yo creo que para esto es nuestra obligación estar preparados. Más, como repito, cuando tenemos una ley de supuesta atracción de inversión que excluye a todos los salvadoreños del sector formal. Solo si usted tiene 20 millones de dólares y nunca ha declarado impuestos aquí en el país, tiene acceso a poder invertir en las zonas económicas especiales. ¿Le parece a usted eso transparente, correcto, bueno para El Salvador? Pues a nosotros nos deja mucha preocupación. Dice el secretario de Comunicaciones de la Presidencia que no hay un proyecto económico a cambio de establecer relaciones con China. Dice, incluso descarta que en un futuro exista influencia militar de este país porque el objetivo principal es atraer inversiones extranjeras. Ni tampoco hay ningún tipo de ayuda para la campaña electoral, ¿verdad? Ese es el punto que también descartaban acá precisamente en el marco de este acuerdo que ellos decían. Si hay una demanda de esa naturaleza, yo lo escuché decir y examinando un poco las declaraciones que hiciera el canciller de China-Taiwán, decía que estaba precisamente demasiado elevada digamos, el recurso económico que se solicitó para echar a andar el puerto de la Unión Centroamericana, ¿no? Y que también habían hecho solicitudes para el proceso electoral en el país. De alguna manera también ahí hay algo que deja y despierta la duda que habría que indagar un poco más y saber en qué consiste. A ver, zonas específicas. Hablemos un poco del puerto para ir cerrando este ciclo y quiero aprovechar a hablar de otros temas de país también con
relación a cómo Estados Unidos nos está viendo y examinando. Ya la Casa Blanca se pronunció el pasado 23 de agosto en una declaración, hacía ver que esta es una decisión que afecta no solo a El Salvador, sino también el bienestar de la economía y la seguridad de toda la región en las Américas. Vamos a hablar un poco de esto cuando regresemos. Gracias a usted por estar con nosotros. Recuerde, estamos a través de nuestras cuentas en Facebook. Búsquenos en Twitter también para que usted participe. En Texaco tenemos más que combustible. Con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en este lunes 27 de agosto de 2018. Como siempre, agradecemos de usted su fiel sintonía y también el estar pendientes, enviándonos sus comentarios y también preguntas para nuestro análisis de tema de este día, que es precisamente conociendo la postura que tiene el sector privado frente a las relaciones de El Salvador con China Popular. A ver, la Casa Blanca ya dio su postura oficial y de alguna manera pone en tela de juicio lo que significa establecer relaciones con China Popular. Pero más allá de todo esto, también es importante resaltar que destaca que el establecer relaciones diplomáticas con Beijing, de alguna manera la decisión del gobierno, han tomado esta decisión y tendrá, según ellos, implicaciones para las próximas décadas, de una manera no transparente y a tan solo unos meses de terminar su mandato. Esta es una decisión que afecta no solo a El Salvador, sino también el bienestar de la economía y seguridad de toda la región de las Américas. A ver, ¿cuál es la postura de ustedes frente a este tema? Para eso hay que hacer un análisis geopolítico, que a veces o muchas veces no tenemos la oportunidad, el tiempo o los conocimientos para hacerlo de una forma profunda. Pero estos análisis sí tiene obligación de hacerlos el gobierno y tiene los recursos para hacerlo. En este caso particular, resulta que haciendo el análisis geopolítico, si China sigue como ha estado actuando, para el año 2040 China va a ser 2 veces el tamaño de la economía de Estados Unidos. Ya para el año 2050 China sería la potencia hegemónica a nivel mundial. Habría un cambio de hegemonías y de potencias a nivel global. Entonces, Estados Unidos, especialmente con el gobierno del presidente Trump, digamos que ha acelerado una guerra comercial con China. ¿Por qué? Bueno, dicen algunas cosas en las que me parece que tienen algo de razón. Y dicen, miren, nosotros tenemos que tratar a nuestros trabajadores con dignidad y de una cierta manera, con salarios mínimos que les permitan tener una vida digna, etcétera. ¿China qué hace? Su primera apuesta de desarrollo fue apostándole a mano de obra barata. Nosotros cumplimos con todos los tratados de la OIT, China no los cumple. Nosotros le llevamos inversión a China y China lo que hace es invertir en Estados Unidos, pero no pone fábricas ni hace transferencia tecnológica. Lo que nosotros llevamos allá, nos roban la tecnología y nos copian los productos. Empiezan a fabricar en las fábricas y al ratito sale un producto chino copiando las cosas igual. Casi perfecto, va. Sí, Casi perfecto. Nosotros, dice, tenemos que cumplir con tratados internacionales, por ejemplo, de protección del medio ambiente, y China es de los contaminadores más grandes del mundo. Y así podríamos enumerar un montón de cosas. Entonces dice Estados Unidos, así no se compite con lealtad. Ya antes, porque China era un país, digamos, subdesarrollado, sin querer ofender, pero ahora está en otras condiciones, tiene que cumplir las mismas reglas que cumplimos nosotros. Claro. Entonces, si no compite lealmente, porque además de todo, a la hora que nosotros queremos, cuando nosotros compramos productos chinos, entran a los mercados estadounidenses con tarifas muy, muy bajas o sin tarifas. Y cuando queremos venderle, dicen los Estados Unidos, a China, resulta que China nos pone tarifas del 100%, del 200%, para que nuestros productos no puedan competir contra los productos chinos en el mismo país. A ver, hay un factor de contradicción a la hora de hacer este análisis geopolítico, como bien lo está ubicando Luis. ¿Cómo se explica, cómo se entiende? Y bajo esa, digamos, bandera, incluso algunos funcionarios del gobierno sostienen de que lo que está haciendo El Salvador es siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos. ¿En qué sentido?
si son los principales socios comerciales que ellos tienen, incluso han sido los salvadores de los problemas económicos que tienen. ¿Cuál es el problema de establecer El Salvador relaciones con China popular si Estados Unidos es el principal socio que tienen? Correcto. Estas son, digamos, algunas de las preguntas, pero nosotros tenemos que entender que cuando hay una pelea de colosos, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a meter en la pelea, metámonos sabiendo qué es lo que nos puede suceder, porque los colosos son los que ponen las reglas, no las ponemos nosotros. China está teniendo problemas con una gran cantidad de otras potencias mundiales, bueno, como acaba de condicionar también la ayuda para El Salvador. Entonces, nosotros cuando tomamos esta decisión, lo que deberíamos de decir es, bueno, ¿qué consecuencias va a tener para nosotros? ¿Qué beneficios y qué perjuicios? No podemos decirle a Estados Unidos o a Japón qué hacer, ni qué sanciones aplicar, pero tenemos que entender que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, es a donde vendemos el 80% de nuestras exportaciones y es de donde compramos el 70 y pico de nuestra materia prima. Es donde viven más de 3 o cerca de 3 millones de salvadoreños. Nuestra economía se sostiene por las remesas familiares que nos mandan estos salvadoreños y que las ganan en Estados Unidos. Que ahorita hay un conflicto con el TPS y con la inmigración ilegal. Pero también que Estados Unidos todos los años nos da cooperación no reembolsable de cerca de 200 millones de dólares. Entonces, a la hora de tomar una decisión, tenemos que poner en la balanza, bueno, Estados Unidos, esto ya lo tenemos, esta es la relación que tenemos, ellos son los que están ahí cerca, nos guste o no nos guste, cómo sea el asunto, así es. Nosotros, pues, nuestro margen de maniobra es muy limitado y ahora vamos a romper y a tirar de borda, no solo a Taiwán, sino a Estados Unidos y ahora en este caso también a Japón, para entrar en una relación desconocida con China, en la cual nos están diciendo de que van a ser 5.000 millones, ojalá 5.000 millones de dólares en los próximos 5 o 6 años. Si estamos vivos vamos a ver en 5 o 6 años a ver si es verdad, pero nos están prometiendo, pero no tenemos nada concreto. Y vamos a hacer una apuesta supuestamente razonable y bien analizada, que le vamos a apostar todos nuestros chips a China y vamos a abandonar todo lo que ya tenemos, que es concreto, con Estados Unidos, con Japón y con otros países amigos, así como hemos abandonado a Taiwán. Pues a mí no me parece que sea una decisión sana, ni que sea una decisión inteligente, ¿verdad? Pero esos análisis los hizo el gobierno, no sabemos. Me pareciera que no, porque las reacciones ahí están. Pareciera que inclusive a los mismos Estados Unidos los ha agarrado un poquito de sorpresa. Yo le pregunté bueno, en este caso también examinando las declaraciones que hiciera y que estamos un poco entremezclando cosas, el ministro de Asuntos Exteriores taiwanés, Joseph Wu, decía que El Salvador, que el gobierno de El Salvador había exigido a Taiwán que financiara el proyecto de desarrollo del Puerto de la Unión y que financiara las elecciones presidenciales. O sea, elecciones presidenciales son las elecciones, no per se financiamiento para las elecciones del FMLN. Esa es la poca claridad que hay, que entiendo que no está un poco... Volviendo a la geopolítica. Sí. ¿Cómo funciona China? China tiene... Son pragmáticos, son prácticos. Y hay documentos de las reuniones del Partido Comunista Chino donde claramente hablan acerca de recuperar su espacio y su hegemonía en el mundo. Ellos, de momento, para que tengamos una idea, Rusia tiene 2.800 armas nucleares, Estados Unidos tiene 2.200, China tiene 180. Con 180 se acaba en el mundo, pero digamos que el balance militar es diferente. Entonces ellos dicen en su estrategia que ellos van a buscar una manera de encontrar hegemonía e influencia a nivel mundial, no por la vía militar. Y si vemos, China no se ha metido en conflictos militares en los últimos, 20 años. Pero lo que ellos van haciendo es penetrando comercialmente los mercados a través de instrumentos financieros, préstamos, compras, etcétera, etcétera. Entonces esta batalla en la geopolítica es produciendo este escosor entre las potencias mundiales. Entonces, cuando escuchamos, dice también ellos, la inversión en China, como es
económica, la libertad es una, pero ellos la han logrado dividir en dos. Hay libertad supuestamente económica, pero no hay libertad política. Eso no sé yo qué tan duradero sea en el tiempo, pero mientras ellos tengan control, logran hacer cosas como esta. Ellos están detrás de las empresas chinas. ¿Por qué en Nicaragua no se sabía que quienes iban a invertir en el canal interoceánico, no, ese era mojado, no, sí. era transoceánico en Nicaragua? El del río San Juan, entiendo que no, el que iba a pasar por el lago. El lago, sí. Bueno, que eran 50 billones de dólares. No se sabía si era una empresa china o era el gobierno chino. Lo que se supo al final es que el gobierno chino estaba detrás de eso. Pero al gobierno chino no le importaban los daños ecológicos, no le importaba el respeto a la propiedad privada, no le importaba lo que tenían que expropiar, no le importaba nada. ¿Por qué? Porque los chinos, donde hacen negocios, no están interesados en fomentar la democracia, porque ellos no tienen democracia. Ellos no combaten la corrupción. Más bien, en algunos casos como esto, si esto fuera cierto, estarían fomentándola. Entonces, nuevamente nos vamos a qué tipo de inversión es la que China va a traer al país, y hay que analizarla para ver si ese es el tipo de inversión que nosotros queremos. Y volvemos a lo mismo. No se tienen los elementos necesarios, o por lo menos nosotros no los tenemos, para poder decir si esta es una buena decisión o no, pero lo que sí nos parece, por la información que sí manejamos, es que el gobierno no está haciendo las cosas bien, y que aquí nos podemos equivocar feo, y que las consecuencias que va a tener que pagar el país y nuestra población pueden ser consecuencias que no son las más deseables ni las más felices para un país como el nuestro, que está queriendo salir de un conflicto armado, de un problema de violencia con las maras, de bajo crecimiento y de poca atracción de inversión. Si los chinos están aquí, probablemente vendrán los chinos, pero no van a venir otros países como Estados Unidos o Japón, o la Comunidad Económica Europea, con que también hay algunos problemas que todavía tal vez no se han manifestado, pero van a empezarse a manifestar pronto. A ver, dice Japón también, en una declaración que este día publica, por cierto, uno de nuestros periódicos, que hay un condicionamiento. ¿Se estará de alguna manera adelantándose a realmente conocer en qué consiste esta relación que Estados Unidos, que El Salvador ha abierto con países como el nuestro, que países como el nuestro abren con el caso de China Popular? Japón condiciona ayuda por China. Esa es otra de las noticias con las que amanecemos este día y que publican colegas de la prensa gráfica. ¿Cuántas veces se ha negado de que aquí vaya a haber algún uso militar, verdad? ¿Por qué tendrán temores estas potencias que tienen aparatos de inteligencia muchísimo más sofisticados del que podamos tener nosotros? Porque están locos, se volvieron locos en un momento determinado, no creo yo. Y lo basan también en la experiencia. Si nosotros vemos las inversiones que ha llevado la República Popular de China en África, nos damos cuenta que primero empiezan invirtiendo en aspectos logísticos como son ferrocarriles, carreteras, puertos, minería, sistemas de explotación de gas y de petróleo, y al rato, cuando estos países no pueden pagar los préstamos o compran alguna voluntad, como ha salido en algunas noticias recientemente en Sri Lanka, entonces ¿qué pasa? Bueno, ellos se van quedando con los bienes casi a perpetuidad, pues por 99 años, y además empiezan a alquilar o a tomar o a poner bases militares, y ya no digamos contingentes poblacionales de chinos que entran a esos lugares donde ellos tienen inversiones importantes. Eso es lo que ha sucedido en otras partes del mundo. O sea que hay alguna experiencia, algún track record de esas cosas. ¿Qué nos garantiza a nosotros, así como se están manejando las cosas, qué nos garantiza que eso no nos pueda pasar a nosotros aquí en El Salvador? Pues esas son las cosas que debemos nosotros de asegurarnos que no sucedan. A ver, ya para ir concluyendo esta primera parte,
¿Qué implicaciones han hecho ustedes como sector empresarial? ¿Algún sondeo, alguna encuesta entre sus agremiados para poder de alguna manera saber si puede sacársele algún provecho aún con toda esta constelación de dudas que hay con esta decisión del gobierno, pues presidente Lamet? Es que va a depender de cuáles son las condiciones que se pactaron. Mientras no sepamos las condiciones, es difícil poder planificar. Lo que decimos nosotros es lo siguiente: no negamos que vamos a tener relaciones comerciales con China, que ya las tenemos, de hecho, que una gran cantidad de gente viaja todos los años a las ferias comerciales en China, que muchas empresas importan de China, que se hacen negocios trayendo productos chinos, pero la gran pregunta es, entonces, si ya lo estábamos haciendo, ¿qué beneficios adicionales se van a recibir o qué condiciones especiales se van a tener para que esas condiciones compensen los riesgos que tenemos de que vamos a dejar de recibir beneficios y a tener acceso a mercados o podamos tener apoyos en cooperación importante con nuestro principal socio comercial, con Japón y con otros países que decidan tomar medidas en retaliación de lo que estamos haciendo? Porque, como digo, a una promesa de que vamos a hacer algo o que vamos a recibir algo, ya, de hecho, ya perdimos lo que teníamos con Taiwán. Ahora podemos perder lo que tenemos con Estados Unidos y lo que tenemos con Japón. Y si se suman otros países, con otros países más. ¿Lo habrá visto el gobierno? ¿Lo habrá tenido considerado? ¿Lo habrá analizado? ¿O le valió? Si acaso lo analizó o no lo pensó, y entonces ahora tenemos que ver juntos cómo salimos de este atolladero. Estas son las preguntas que creo yo se tienen que resolver, pero se tienen que resolver con transparencia y con la verdad. Ok, quedan sobre la mesa porque a lo largo de esta semana vamos a conocer también, como lo hemos venido sosteniendo en el espacio, y la oportunidad de conocer la versión oficial de todo esto. El miércoles o jueves, tuvimos la oportunidad de contar con el presidente de CEPA para hablar sobre este caso en particular y el tema del puerto de la Unión, con la ministra de Economía, y ahí están las versiones. Los ángulos de la noticia están para que usted logre construir su propia lectura al respecto. Bueno, el tiempo se nos fue. Gracias por habernos acompañado, Luis, y era innecesario también conocer la opinión del sector privado frente a esta decisión del gobierno salvadoreño de establecer relaciones con China Popular. Gracias por vernos. No, muchísimas gracias, Ernesto, y muy buenos días a los estimados televidentes. Que Dios los bendiga. Bueno, gracias. Vamos desde luego a la pausa. Cuando regresemos vamos a conversar, vamos a hacer un análisis sobre el tema de la democracia en el país, cómo está, los atrasos en la Asamblea Legislativa para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El doctor Rafael Orezara, Luis Membreño me acompañan en la segunda parte.